Una vez más, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si os preguntara ¿cuál es la mayor crisis que puede vivir un ser humano? ¿En qué pensaríais? ¿Económica? ¿De trabajo? ¿La salud? ¿Familiar? ¿Tener en casa a un adicto? ¿Tener en casa a un ladrón? ¿Tener una familia hecha a pedazos? ¿Cuál es la peor crisis que puede enfrentar un ser humano? Pues mirar, no es ninguna de estas y son graves. La peor crisis que pueda enfrentar una persona es cuando esa persona no sabe para qué está en esta vida. Es lo que se llama una crisis de propósito, una crisis de sentido, una crisis de significado. Es aquella famosa pregunta que a veces en las clases de filosofía se nos enseñaba a mí cuando estudiaba. ¿Quién soy? ¿Por qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Una vida con propósito, entenderéis que tiene que ser así por propia coherencia interna. Una vida con propósito, una vida de propósito tiene que ser una vida con principios. Con principios me refiero con fundamento, con bases sólidas, pero aun dentro de estos principios tiene que haber un principio que sea el primero de todos los principios. Cuidado con el trabalenguas, que no lo es. Dentro de todos los principios que se necesitan para que una vida tenga propósito, tenga sentido, tenga significado, tenga orden y llegue a aquello para lo cual esa vida ha sido concebida, es que esa vida tiene que tener principios. Pero aún dentro de los principios tiene que haber un principio rector del que los demás principios dependen. ¿Y por qué tiene que haber un primer principio? Porque ese primer principio va a ser el primer instante del ser de toda criatura. Repito, ese primer principio va a ser el primer instante del ser, del propósito, del existir de esa criatura. Y esto justamente es lo que me enseña el primer versículo de la palabra de Dios. El primer versículo de la palabra de Dios, las 10 primeras palabras de la Escritura, no solo son las primeras, me dan la primera enseñanza. Y la primera enseñanza que Dios ha dejado escrita en su palabra para que la persona que abra su palabra sea lo primero que lea, es esto, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quizá Evelyn o Raúl, hijo, podrá decir, perdona, pero es que no veo qué sentido puede tener que en el principio Dios creara los cielos y la tierra y mi vida, mi propósito, el sentido que esto pueda tener para mi vida. Pues mira, todo. Porque lo primero que te está enseñando la palabra de Dios en esta mañana es que la creación, esta tierra, estos cielos, no son un accidente, sino que son el producto de la decisión de un ser sabio, de un ser ordenado, de un ser inteligente, de un ser que en todo lo que hace, por todo lo que hace y para todo lo que hace, tiene propósito, tiene sentido, tiene orden. Hay un significado. Fíjate si tiene relación. Y como dijo alguien, que era Albert Einstein, hablando un poquito en referencia a las leyes de este universo, él hablando con un científico que no creía en nada, le dijo, mira, yo creo que el viejo, refiriéndose a Dios, porque él era judío, dice, yo creo que el viejo con el universo no juega los dados. La ley de la gravedad, la ley de atracción de los cuerpos,
la distancia de los planetas. Está todo de tal manera que estuviera 1 grado arriba o estuviera 1 grado abajo, aquí sería imposible de vivir. Dios decía, no juega a los dados. O sea que esto es tremendo, ¿eh? Porque os lo voy a decir por otro lado. La Biblia no empieza hablando ni de ti ni de mí. Y mira que tú y yo necesitamos una reparación muy seria. La Biblia no empieza ni hablando ni de la necesidad que yo tengo, que la tengo de perdón. La Biblia no empieza hablando ni de la necesidad que tenemos todos de arrepentirnos, que es seria. La Biblia ni siquiera empieza diciéndonos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No empieza así la Biblia. La Biblia empieza por el principio. Dice que el principio de todos los principios es Él. Es Dios. Por eso, dice Romanos 11:36, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. O dice Hebreos capítulo 11, verso 3, que por la fe, es decir, por la exposición de la palabra de Dios, los creyentes, los hijos de Dios, por la fe creemos que este universo ha sido constituido, ha sido hecho por la palabra de Dios, de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Quieres que te lo explique? No puedo. Porque si te lo pudiera explicar, yo estaría sentado en el trono y Dios predicando en esta mañana. No te lo puedo explicar. No te puedo explicar cómo Dios de la nada ha hecho todo. Pero lo que sí creo que es que para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? Y evolucionistas, ¿hay alguno de vosotros que pueda explicar cómo la nada ha hecho todo? Tampoco. Todos necesitan un punto de partida. Todos necesitan y necesitamos un trampolín desde el cual tenemos que saltar de una manera o de otra, pero hay que saltar, hay que creer. Y si no te quieres creer la verdad, oye, no hay problema, créete la mentira. Créete que este mundo es el producto de una colisión de fuerzas ciegas que vienen de la nada y que a la nada se dirigen, y que tú y yo somos gérmenes, bacterias, creados por causalidad de la nada también. ¿No quieres creerte Dios? Pues oye, créete esto. ¿Pero en qué vas a creer? El punto muerto solo existe para los coches, para las personas no. O estás conmigo o estás contra mí. O me crees a mí o te crees a ti. Pero recuerda que tú no eres el principio. Y que vas directo a un final horrible si no crees al que es el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Parece que no está diciendo nada, ¿no? La Biblia ahí. Todo. Absolutamente todo. El principio es Él. Y también ya sabemos que estamos en Apocalipsis, que el final también es Él, aunque Él no tiene final. Por eso ahora puedes entender a un filósofo de mitad del siglo pasado, que era Albert Camus, que tuvo mucha fama, porque él planteó esto. Dice, hay que plantear seriamente que el suicidio se convierte en una opción muy seria cuando una persona cree que su vida, que su historia y que este mundo, este universo en el que está, no tiene pies ni tiene cabeza. Lo que más necesitas tú y yo para seguir adelante es creer que tienes un sentido, que estás aquí con un propósito, que estás aquí porque alguien quiso que estuvieras aquí y para hacer algo
que el que quiso que estuvieras aquí lo ha preparado no hoy, ni mañana, ni en un rincón, sino desde antes de la fundación del mundo. Ves a saber por dónde cae eso. Así que la palabra de Dios comienza así, con este asombro, que te deja de piedra, lo creas o no lo creas, te deja en blanco. Te está diciendo que todo lo ha hecho Él de la nada. Esto nosotros le llamamos una revelación. ¿Qué quiere decir? Que esto no es el producto de mi esfuerzo mental, sino que esto es producto de la gracia de Dios cuando me quita el velo delante de mis ojos y me da la convicción de que es así. ¿Por qué? Porque lo dice Él. Y porque Él, como dijo Alfredo, es el camino, la verdad y la vida. En Él no hay confusión, en Él no hay mancha, en Él no hay error. Así que la palabra de Dios me enseña que mi vida tiene un propósito. Te lo diré de otra manera, que tú eres responsable, no la víctima. Responsable, tienes que dar respuesta. Una persona responsable no es necesario que todo lo haga bien, pero cuando yo, en lugar mío, voy a dejar a alguien para que haga mi trabajo, voy a buscar a una persona responsable. ¿Y quiere decir responsable? ¿Que lo hará todo igual que yo? ¡No! Pero sé que ante el problema él dará una respuesta, no se quedará con los brazos cruzados, no se quedará chupándose el dedo, no se quedará mirando a las nubes, dará una respuesta. Esto es ser responsable. Entonces, tu vida tiene propósito, no eres la víctima, eres responsable, tendrás que dar cuentas al que te ha puesto aquí. Y la palabra de Dios, gracias a Dios, no solo me enseña que el universo, los cielos y la tierra han sido creados por Él, sino que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1, dice ahora en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. No solo creó la tierra, creó al hombre. Y mirar cómo lo creó, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es curioso, Dios cuando crea el universo no da muchos detalles del tema. Me explicaré, dice, sea la luz. Y no es que alguien le diera un interruptor, no había interruptor. No había ni fluorescente, no había cables. Dios dijo, sea la luz, y por su palabra la luz apareció. Cuando Dios dijo, sepárense la expansión de las aguas, los mares corrieron y emergió la tierra seca. Eso dice la Biblia, poco más. En cuanto a esta tierra que pisamos, dijo, Dylan, produzca la tierra hierba verde. Y apareció la hierba. No apareció ni un agricultor, ni un campesino, ni alguien con una azada. Es decir, no da muchos detalles. Pero fíjate el detalle este, cuando fue a crearnos a nosotros, no dio orden ni a la tierra, ni a los cielos, ni a los planetas, ni a Saturno, ni a Urano, ni a la tabla de los elementos, ni siquiera a sus ángeles, sino que dijo, de esta obra me encargo yo. Y vas a ver, porque aunque dijo, de esta obra me encargo yo, no dijo, voy a hacer al hombre, dijo, hagamos al hombre, hagamos. Llamó a la familia. Y la familia no es el cuñado ni el sobrino. La familia es la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque Dios es 3 veces santo. El Santo Dios, su Santo Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos. Y hagamos no solo porque tengo el poder para hacer. Hagamos no solo porque tengo la autoridad para hacer. Sino hagamos porque esta criatura que voy a crear viene del puro afecto de mi voluntad. Porque hasta ahora lo creado
está ahí. Y ha sido a mi orden. Pero esta vez lo que voy a crear va a ser algo tan especial en el que voy a unir el cielo y la tierra. En ese ser que voy a crear, voy a poner cuerpo, pero voy a poner espíritu, que es el que da la vida. Y de esta obra sí que da detalles. De la creación apenas. Pero de esta obra, de nuestra creación, sí que da. Y es una obra tan primorosa que, si no me equivoco, más o menos, el Salmo 8, a partir del verso 3, el salmista queda tan admirado que dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Y quién es el Hijo del Hombre para que lo visites? Lo has hecho un poquito menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. O no, bueyes y ovejas juntamente, y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Termina diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Entonces, Génesis capítulo 2, verso 7, Jehová, Dios, formó al hombre en un laboratorio. No, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Escucháis esto? No esto. ¿Escucháis esto? El hombre fue un ser viviente, no cuando tuvo un cuerpo, sino cuando Dios puso su espíritu en él. Por eso el cuerpo, aunque camine, para Dios, si el espíritu suyo no está en él, es un muerto viviente. Lo primero que formó Dios, sí, Lauren, es el cuerpo. Pero tu cuerpo, si no está en el espíritu de Dios, es carroña. Aunque vayas al mejor gimnasio, te pongas la colonia más cara y el traje de Armani más bonito que pueda haber sobre esta tierra. Carroña. Pasto para los gusanos. Por eso dice el Señor, hablando de su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, que su palabra, el Espíritu, es el que da vida. Y las palabras que yo os hablo en esta mañana son espíritu y son vida. El polvo no parece algo muy apropiado, ¿verdad?, para formar al ser humano. ¿A quién se le ocurriría? A Dios. Y pregúntate, si Él ha podido formar todo lo que ves de la nada, ¿qué problema tendrá para hacer de lo más parecido a la nada, que es al polvo, al ser humano? ¿Qué problema va a tener Dios? Ninguno. Atención, mi cuerpo vino de la tierra, pero mi espíritu viene de Dios. Y cuando este cuerpo vaya a la tierra, el espíritu no queda en la tierra, vuelve a Dios, que es el que lo dio. Atención. Atención, padres y madres. Atención con nuestros hijos. Que tengan trabajo, que tengan dinero, que tengan educación, que tengan a Dios primero.
que tengan a Dios primero, porque si no van a quedar esclavizados a esta tierra. Van a quedar esclavizados a las cosas terrenales. Y por mucho que se esclavicen de cosas terrenales, por mucho dinero, por mucha fama, por muchos títulos que tengan, su espíritu nunca se va a conformar. Su espíritu nunca se va a llenar. Su espíritu nunca se va a saciar, ni el tuyo ni el mío, con las cosas de la tierra, porque el espíritu no viene de la tierra, no se alimenta de la tierra. Se alimenta de su creador, que es el que lo dio. Me condeno a ser un perfecto desgraciado si me ato a la tierra, porque la tierra nunca me podrá dar lo que es del espíritu. En cambio, si primero busco las cosas del espíritu, disfrutaré como nadie de las cosas de la tierra. Por eso dice, buscad primeramente las cosas del espíritu, el reino de Dios, y lo demás, lo de la tierra, trabajo, salud, lo que necesite, tranquilo, de eso me encargo yo. Me encargo yo. Yo no lo voy a hacer mejor que él. Eso sería mucha altivez. Entonces, y voy descendiendo, voy acabando, voy terminando. ¿Os acordáis cómo empezó esto? Esto empezó con Génesis, capítulo 1, verso 1, que en el principio, Jeremy, en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Después hemos visto que no solo creó los cielos y la tierra, sino que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Entonces la pregunta es esta, para ir terminando. Si yo soy un ser que he sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios, yo podré encontrar propósito, yo podré encontrar sentido, yo podré encontrar significado para mi vida si no represento fielmente esa imagen de la cual provengo. ¿Me he explicado bien? ¿Quién en esta mañana? Tranquilo que no saldrá la lista del tiempo, pero ¿quién en esta mañana, antes de venir aquí, no se ha mirado en el espejo? ¿Y quién no se ha retocado en el espejo en esta mañana? Quizá no ha llegado a decir, espejito, espejito. Quizá no ha llegado a decir eso, Héctor, pero pues no estoy tan mal, ¿eh? Y ahora ya cuando me pongo la gomina o que, no, cuidado, voy a salir, trompeta. Tomando esta metáfora un poco chorra, que no es así, pero es para explicarme torpemente. Vendría a ser que cuando Dios se mira en el espejo, cuando Él se mira en el espejo, debería ver a los cientos de miles de millones que han vivido, viven y vivirán en esta tierra. Son su imagen. Pero ¿quién de nosotros cuando se mira en el espejo allí ve a Dios? ¿Quién? ¿Quién al mirarse en un espejo piensa un segundo en Dios? Y te preguntas, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? Quizá todavía no tengo ni 20 años, ya he probado todas las drogas, he tenido sexo de todas las maneras posibles, no tengo respeto en mi casa por nadie, en mi propia casa fornico y adultero, hasta que quizá los padres les dan licencia, y con 20 años ya son viejos. ¡Qué castigo! ¡Qué castigo! ¿Qué les vamos a dar cuando lleguen a los 20? Con la plata no habrá bastante. Con los autos,
Bueno, quizá el primer año todavía, ¿no? Pero ¿y el segundo? ¿Qué estamos dando a los nuestros? ¿Dónde están los nuestros? Lo que quiero que entiendas es que nosotros, que éramos aquella imagen del fondo del espejo, ¿me seguís? A causa del pecado original, dijimos, ahí te quedas, Dios. Soy tan listo que voy a establecer mi propia imagen. Yo voy a establecer mi identidad. Y claro, ahora te pregunto, ¿cómo no vamos a estar confundidos? ¿Cómo no vamos a estar equivocados? ¿Cómo no vamos a ser unos despropósitos andantes? Si a nuestro propio Creador, en la persona de su Hijo, lo hemos clavado en una cruz, repito una vez más, somos la única raza, ni los animales hacen esto, que a nuestro propio Creador lo hemos puesto en una cruz. Somos un peligro público. Este mundo no es más que millones de coyotes y de lobos y de hienas saliendo cada día a la calle a devorar. ¿Qué es esto? Y al que dice paz o al que dice misericordia le dicen imbécil. ¿Quieres venir al barco de los imbéciles? Para esto hay que ser un hombre. Para esto hay que ser una verdadera mujer. Para vivir así. Para plantarse en el nombre de Dios. Saber quién soy, de dónde vengo y a quién me tengo que presentar al fin de mis días. Y vamos a ver quién ríe último. Aunque también os aseguro que en aquel momento nadie va a reír. Os lo aseguro. No creo que ni los que se salvan se rían al ver el espectáculo de la perdición y la condenación de millones de almas que han blasfemado de Dios, que han renunciado a Dios, que se han burlado de Dios y han negado al Hijo de Dios y han pisoteado la sangre del Hijo de Dios. Sí, escucha la declaración radical, absoluta e inmutable de la palabra de Dios para todo ser humano, para toda criatura que se ha creado en esta tierra. Fuiste creado para la alabanza de la gloria de su gracia. Fuiste creado para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios capítulo 1, verso 16. Y te dice 1 Corintios 10, 31, que si pues coméis, mira qué sencillo, o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si pones un tocho, si escribes una línea, si cambias un pañal a tu papá, si tienes que corregir a tu hijo, si tienes que darle un abrazo, hazlo todo para la gloria de Dios. Porque este es el fin del hombre. Este es el fin y el principio de todos tus días, no hay más. Y si no quieres vivir para la gloria de Dios, pues sigue en la vanagloria de esta vida. Una gloria que es vana, es neblina, es humo. No va a quedar absolutamente nada. Así que este es el drama del ser humano. Dijo, me voy del espejo y aquí te quedas. ¿Cómo no vamos a estar confundidos? ¿Cómo no vamos a estar perdidos? El hombre, cuando abandona a Dios, vuelve al polvo. Porque antes de ser creado por Dios, en el polvo estaba. Y el polvo lo que significa bíblicamente y espiritualmente es la no existencia. La no identidad. Lo que no es. El hombre que se ríe de Dios, pensando que se ríe de Dios, a Dios se le puede engañar, pero no, a Dios se le puede mentir, engañar no. Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembras lo vas a recoger. Sé responsable cuando venga el momento. No seas cobarde, no le eches la culpa. Entonces ni a la familia,
ni al trabajo, ni a la situación económica, ni a lo que han subido el Euribor y el índice de las hipotecas. No le eches la culpa ni a los socialistas ni a los populares. No le eches la culpa ni a China ni a Trump. Yo estoy donde he querido estar. Y a pechuga. Da la cara. Ponte delante del espejo y no te escondas. Y reconoce que la palabra de Dios es verdad. Así que si del polvo fui tomado, del polvo fui formado y el polvo es nada, cuando abandono a Dios, vuelvo al polvo, vuelvo a no ser. Aunque haga los 100 metros lisos en 8 segundos, no soy. No soy porque no hay propósito. Corro, pero no sé a dónde voy. ¿Sabes qué decían en Guatemala? El que no sabe a dónde va, el que no tiene propósito, cualquier guagua le lleva. Te subes a la guagua y dices que bien. Después cuando dicen tienes que bajar aquí. Es que yo pensé que aquí para la guagua, aquí tienes que saltar. Se acabó el viaje. Haber preguntado antes de subir. Sí. Resumen, el último minuto, los últimos 2 minutos. Dios es el creador. Y el creador ni necesita las criaturas. Y el creador no depende de las criaturas. Son las criaturas las que necesitan al creador. Y son las criaturas las que dependen del creador. En concreto necesitamos los que estamos aquí su gracia, su perdón. Por esta razón la Biblia me enseña que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso, empecé con Génesis 1:1, primer versículo de la Biblia, y ahora termino con el último versículo de la Biblia, Apocalipsis 22:21, que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.